¿Qué ocurre cuando el miedo se evapora y una ciudad entera grita, ¡basta! En Odesa, el mundo fue testigo de algo inesperado. 2 levantamientos consecutivos sacudieron sus calles. Multitudes, armadas solo con barras de metal y coraje, desafiaron cara a cara a los temidos cazadores de reclutas, los llamados ludolobos, quebrando el silencio impuesto durante meses. Ni la violencia estatal más despiadada, ni los castigos ejemplares tras el primer estallido, lograron sofocar la revuelta. Al contrario, la furia se propagó como un incendio. Nacionalistas y europeístas, antaño enemigos irreconciliables, olvidaron sus diferencias para enfrentar juntos un enemigo común: el reclutamiento forzoso y el abuso de poder que desangran la ciudad. Un grito simple, «Dostali», «Basta», se volvió viral en redes sociales y plazas, capturando un hartazgo colectivo capaz de superar cualquier bandera. Bajo ese lema, la sociedad odesita se cohesionó como nunca antes, rompiendo viejas barreras y alianzas imposibles. Historias de valor individual encendieron aún más la llama de la resistencia. Como el hombre que, pese a ser capturado y atropellado tras saltar de un autobús de reclutadores, logró escapar en medio del caos. O el perro que, fiel a su dueño, se lanzó contra los hombres que pretendían llevárselo a la fuerza. En cada calle, la apuesta era la libertad, la dignidad y, en muchos casos, la vida. Si la rebelión se apaga, la opresión avanzará sin freno. Si crece, el régimen podría desplomarse, aunque el riesgo de violencia y caos aumenta cada día. Nunca el miedo se había derrumbado tan deprisa. Nunca un grito había unificado a tantos con tanta urgencia. Para entender cómo Odesa alcanzó este punto de ruptura colectiva, retrocedamos y exploremos el origen de la ira ciudadana que ahora amenaza con incendiar toda la ciudad. Antes de los levantamientos, la tensión ya se palpaba en cada esquina. La represión y el descontento venían fermentando mucho antes del primer estallido. Odesa, una ciudad marcada por raíces rusas profundas, fue arrastrada por olas de ucranización y represión tras el derrumbe de la Unión Soviética. Para captar la magnitud de los levantamientos recientes, es esencial recordar que Odesa nació y floreció bajo el Imperio ruso, durante el reinado de Catalina la Grande. Desde su origen, fue un puerto clave en el Mar Negro, un mosaico de culturas, pero siempre con una identidad rusa dominante. La fundación de Odesa a finales del siglo XVIII, específicamente en el año 1794, marcó el inicio de una historia compleja y vibrante. Catalina la Grande, zarina de Rusia, soñaba con convertir el puerto en una joya estratégica del imperio, y así lo hizo. En pocos años, Odesa se transformó en un imán para comerciantes, artistas y visionarios de toda Europa. La ciudad fue diseñada por arquitectos italianos y franceses, y sus calles pronto se llenaron de edificios neoclásicos, cafés y teatros. Sin embargo, la lengua rusa era la dominante, y la cultura rusa impregnaba la vida cotidiana. Durante el siglo XIX, Odesa se consolidó como uno de los puertos más importantes del Mar Negro. La ciudad floreció gracias a su comercio internacional, atrayendo a griegos, judíos, armenios, italianos y franceses, quienes convivían bajo el paraguas de la administración rusa. A pesar de esta diversidad, la identidad rusa seguía siendo el eje central de la vida odesita. Las celebraciones tradicionales, la literatura, la música y hasta el humor local llevaban el sello de Rusia. Esta herencia resultaría vital para entender los conflictos del presente. Con la Revolución de 1917 y la creación de la Unión Soviética, Odesa pasó a ser administrada por la República Socialista Soviética de Ucrania. Este cambio no reflejó el deseo popular, sino decisiones impuestas desde despachos lejanos, ajenos al sentir de los odesitas. Décadas después, especialmente tras la independencia de Ucrania, a inicios de los años 90, la ciudad sufrió campañas concertadas de represión cultural. El uso del ruso fue prohibido en escuelas y oficinas públicas, símbolos históricos fueron eliminados, y la presión por adoptar una identidad nacional ucraniana se intensificó. Para muchos, esto representó la negación de su historia y una asfixia paulatina de su cultura.
Un ejemplo concreto fue la eliminación de monumentos emblemáticos como el dedicado a la emperatriz Catalina la Grande. Este monumento, que durante más de 100 años presidió una de las plazas principales, fue retirado bajo presión de movimientos nacionalistas. Las calles con nombres rusos fueron rebautizadas, y las escuelas comenzaron a impartir la enseñanza exclusivamente en ucraniano. Las emisoras de radio y televisión locales recibieron sanciones por emitir en ruso, y muchas familias odesitas se vieron obligadas a cambiar su idioma habitual, incluso en el hogar, para evitar sospechas o represalias. La tensión se disparó cuando, tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, la cuestión de la identidad de Odesa volvió a arder. ¿Debe la ciudad integrarse al proyecto nacional ucraniano, o es un enclave ruso cuyo espíritu ha sido suprimido durante décadas? Voces internacionales, como la del exasesor del Pentágono Douglas Macgregor, han intervenido, afirmando que Odesa es históricamente rusa. Según Macgregor, si Rusia tomara la ciudad, Kiev jamás la recuperaría, pues la identidad odesita pesa más que cualquier frontera reciente. Ignorar estos antecedentes históricos, sociales y políticos es obviar la raíz real del conflicto. Sin este contexto, se subestima el potencial explosivo de Odesa como epicentro de cambio, y el riesgo tangible de que el conflicto se expanda mucho más allá de sus límites. Al igual que en otras ciudades históricamente divididas, como Belfast en Irlanda del Norte o Sarajevo en Bosnia, las tensiones identitarias pueden latir bajo la superficie durante décadas, hasta que una crisis las convierte en llamas abiertas. En el caso de Odesa, la presión por la ucranización y la represión de la cultura rusa han creado un resentimiento que, con el tiempo, se ha transformado en un polvorín social. Ahora, adentrémonos en los levantamientos. Cómo el miedo dejó de ser un freno, y la ciudad se convirtió en un polvorín dispuesto a encenderse. Bajo la superficie, el hartazgo acumulado alcanzó un punto de no retorno. El primer estallido de resistencia fue solo el principio de una ola imparable. Cuando el miedo se rompe, las calles ya no obedecen. Eso fue lo que sucedió en Odesa. La rabia encendida superó al temor y alteró el equilibrio de poder en cuestión de días. Todo estalló a finales de octubre, con un primer acto de resistencia. En medio del bullicio del mercado, vecinos, vendedores y transeúntes se enfrentaron a los temidos liudolovi, los cazadores enviados por el régimen para capturar a civiles y forzarlos a luchar. Sin aviso, la multitud actuó como un solo cuerpo. Rodearon a los agentes, bloquearon secuestros y rescataron a quienes ya estaban dentro de las furgonetas de detención. Por primera vez, el miedo retrocedió ante un grito colectivo de basta. El régimen, desconcertado por este atrevimiento, respondió con lo único que conoce: represión brutal. Detenciones masivas, palizas públicas y juicios relámpago se volvieron rutina. Las noches trajeron patrullas y allanamientos, en un intento de reinstaurar el terror perdido. Para entender la magnitud de la represión, basta recordar casos similares en la historia. Durante la primavera de Praga, en 1968, las fuerzas soviéticas utilizaron la violencia para aplastar los deseos de libertad de los checoslovacos, arrestando a miles y estableciendo toques de queda. En Odesa, la represión estatal recuerda esos episodios, con patrullas recorriendo las calles, detenciones arbitrarias y la amenaza constante contra cualquier manifestante identificado. Pero la reacción fue la contraria. La represión, lejos de paralizar, multiplicó la determinación ciudadana. Los vecinos regresaron a las calles, esta vez más preparados y organizados. Empuñaban barras de hierro, cadenas improvisadas y una coordinación que sorprendió incluso a los suyos. Ya no había titubeos. En segundos, rompieron ventanas y liberaron a los capturados, mientras los agentes huían, presas del pánico. Así, el control de las calles cambió de manos. Donde antes solo patrullaban fuerzas del régimen, ahora dominaba una población cansada, unida por la indignación y la solidaridad. Las historias se propagaron por toda la región. El hombre que saltó de una furgoneta en marcha fue atropellado y aún así logró escapar ileso.
O el pitbull que enfrentó a dos reclutadores armados, obligándolos a retroceder, incapaces de imponerse. A esto se sumaron otros actos de valentía que se volvieron virales en las redes. Una mujer mayor, al presenciar la captura de su nieto, bloqueó el paso de la furgoneta con su bastón, gritando que no permitiría que se lo llevaran. Los vecinos se unieron y lograron liberar al joven. En otra ocasión, un grupo de adolescentes formó una cadena humana alrededor de un amigo para evitar que los reclutadores se lo llevaran. Estas pequeñas victorias encendieron la esperanza y demostraron que la resistencia era posible. Estas anécdotas se convirtieron en símbolos virales, prueba de que el miedo se había hecho añicos. Sin embargo, un nuevo peligro asoma. Si la furia colectiva no se encausa, podría desencadenarse una violencia sin precedentes. Y si la resistencia se apaga, el régimen recuperará el control absoluto, aplastando cualquier esperanza de cambio. El destino de Odesa, quizá de toda Ucrania, depende ahora de este frágil equilibrio. ¿Estamos ante la chispa de una transformación histórica o frente al abismo de una represión aún mayor? En este clima cargado de tensión, las alianzas inesperadas empiezan a surgir. Nacionalistas, europeos y antiguos rivales se ven obligados a tomar partido ante el avance de la represión. ¿Fue Odesa solo el principio de una marea capaz de arrasar con todo? Lo que nació como un estallido espontáneo ha crecido hasta convertirse en una fuerza imparable. La solidaridad se expande por cada calle, atravesando incluso las viejas divisiones entre nacionalistas y europeístas. El hartazgo ha borrado fronteras ideológicas y en su lugar ha surgido una resistencia transversal, más amplia y decidida de lo que nadie hubiese supuesto. El régimen reaccionó con rapidez. Odesa fue declarada zona de combate, sometida a una administración militar férrea y a la amenaza constante de evacuaciones masivas. El mensaje era brutal. Cualquier asomo de insurrección sería sofocado sin piedad, y la ciudad quedó bajo un estado de excepción perpetuo. Sin embargo, ni la brutalidad ni el miedo detuvieron la desesperación. Las historias de fuga se multiplican. 2 hombres, arriesgándolo todo, cruzan de noche el Dnieper en un bote diminuto, enfrentándose a la tormenta solo para entregarse a los rusos. Su travesía es apenas una entre cientos, reflejando cómo el miedo ha dejado de ser un límite. La gente ahora prefiere huir o luchar antes que resignarse. En su afán de controlar, el régimen expandió la zona de guerra a más de 100 poblados, revelando la magnitud del desafío. Ya no es solo Odesa. Toda la región se ha convertido en un tablero donde la autoridad pelea por no verse arrasada por la resistencia popular. Pero el golpe más duro para el gobierno es la ruptura del miedo. Cuando el terror se deshace, la legitimidad del Estado se desvanece. La población deja de reconocer a sus gobernantes como autoridad, y la desobediencia se vuelve costumbre. Lo que ayer parecía imposible, hoy es rutina. Desafiar, enfrentarse, escapar. El futuro de la región pende de un hilo. Desde desplazamientos masivos y posibilidades de guerra civil abierta, hasta la caída absoluta del régimen, todo está ya en juego. El precio no es solo la estabilidad política. Está en riesgo la vida, la libertad y el sentido mismo de pertenencia a una comunidad. Pero cuando la esperanza y el miedo se baten en duelo, las decisiones individuales marcan el destino colectivo. ¿Quién dará el próximo paso y qué quedará en pie después de la tormenta? ¿Qué nos enseña la rebelión de Odesa sobre el poder ciudadano frente al abuso? La experiencia reciente en Odesa deja lecciones poderosas. La primera es innegable. La unión social, incluso entre antiguos rivales políticos, representa la mayor amenaza para cualquier régimen autoritario. Cuando el miedo se transforma en rabia colectiva y la gente deja atrás sus diferencias, emerge una fuerza difícil de contener. La represión brutal busca paralizar con miedo, pero puede tener el efecto inverso. Cuando el castigo y la violencia ya no infunden terror, la determinación popular se multiplica. En Odesa, tras los primeros castigos ejemplares, la población perdió el temor y se organizó con más valentía que nunca. Descubrieron que si no se defienden juntos, serán derrotados uno por uno. El coraje individual puede encender el valor colectivo.
El hombre que, tras escapar de un autobús y ser atropellado, siguió corriendo por su libertad, o el perro que enfrentó a los reclutadores para defender a su dueño, son pruebas vivas de que el coraje es contagioso. Estas historias inspiran a otros a perder el miedo y a actuar frente a la injusticia. Otra lección esencial es la solidaridad transversal. Cuando la injusticia golpea a todos, las diferencias políticas dejan de importar. Nacionalistas y europeos, antes enemigos, luchan ahora hombro con hombro porque el abuso los ha convertido a todos en víctimas del mismo sistema. El régimen intentó dividir, pero creó solidaridad. La desesperación puede ser un motor formidable. Cuando todas las salidas parecen cerradas y la represión ya no tiene límites, la gente toma decisiones extremas, pero esas decisiones pueden abrir caminos hacia la libertad colectiva. Odesa demuestra que el deseo de dignidad puede superar incluso a los aparatos represivos más brutales. Si ignoramos estas lecciones, corremos el riesgo de repetir los errores del pasado, o de perder la oportunidad de transformar nuestro destino cuando más lo necesitamos. Es vital saber cuándo el miedo deja de servir y cuándo la solidaridad puede cambiar la historia de una nación. La historia de Odesa no es solo un episodio local, es un llamado universal a la conciencia, la valentía y la unidad frente al abuso de poder. La resistencia empieza con pequeños actos valientes, pero puede crecer hasta convertirse en una fuerza imparable. El ejemplo de Odesa aún resuena. Su lucha puede inspirar a otros pueblos a no resignarse ante el abuso. Pero la resistencia también implica nuevos riesgos y dilemas, tanto para la gente común como para el régimen. Cuando un solo grito atraviesa una ciudad entera, nada vuelve a ser igual. La historia de Odesa enfrenta a la sociedad con una verdad dolorosa. La represión más dura no siempre apaga la llama de la rebeldía, a veces la alimenta. Tras el primer estallido popular, el régimen desató toda su furia, intentando imponer una lección definitiva. Pero lo que sembraron fue una ira más profunda, una rabia que rompió fronteras ideológicas y políticas. En Odesa, nacionalistas y proeuropeos, antes rivales, ahora se reconocen en una causa común: proteger a su gente de la violencia de los reclutadores forzosos. El miedo, que durante años paralizó a la población, mutó en solidaridad y coraje colectivo. Cientos, miles de desconocidos comparten una misma consigna: basta ya. Ese grito no es un lema de partido, es el eco crudo de una sociedad agotada. La pasividad solo perpetúa la opresión y normaliza el abuso. Pero la solidaridad, visible en las calles de Odesa, puede reescribir el destino de todos. La pregunta queda flotando: ¿dónde está el límite? ¿Cuándo la resistencia deja de ser un impulso desesperado y se convierte en deber moral? Cada ciudadano pone en juego su vida, su libertad, su dignidad. El régimen lo arriesga todo. Si pierde el miedo que lo sostiene, pierde también el poder. Odesa podría ser el inicio de algo mayor, un ejemplo capaz de contagiar a otras ciudades y pueblos. Cuando el miedo se rompe y la voz del pueblo resuena al unísono, la historia puede cambiar de rumbo. Quizá te preguntes si esto es solo una chispa pasajera o si estamos presenciando el nacimiento de una contrarrevolución. La respuesta depende de todos, porque cuando una sociedad despierta, ni la represión más feroz puede contener su fuerza. Ahora, ¿cómo puede una sociedad canalizar ese impulso de resistencia para lograr un cambio duradero y evitar el caos? La historia nos da ejemplos y pasos prácticos. En Polonia, durante la década de los 80, el sindicato Solidaridad surgió como reacción a la represión estatal y logró, a través de la organización pacífica, la negociación y la exposición internacional, forzar una transición política. En Sudáfrica, la unión transversal de la sociedad civil fue clave para acabar con el apartheid, usando métodos de boicot económico, protestas masivas y presión internacional a lo largo de muchos años. Para Odesa, algunos pasos prácticos incluyen la formación de redes de apoyo mutuo, el uso de redes sociales para visibilizar los abusos y documentar los casos de violencia, la búsqueda de aliados fuera de la ciudad y en la comunidad internacional,
y la organización de protestas pacíficas coordinadas con demandas claras. La presión mediática y la documentación de abusos pueden forzar a las autoridades a negociar o al menos a reducir la represión, como ocurrió en casos recientes en países como Bielorrusia. Además, la solidaridad entre sectores diversos, jóvenes y ancianos, trabajadores y empresarios, nacionalistas y proeuropeos, puede blindar el movimiento contra los intentos de división y manipulación. Los líderes emergentes deben evitar caer en provocaciones violentas, pues la historia muestra que los regímenes se alimentan del caos para justificar su represión. Mantener la disciplina, la documentación y la comunicación transparente es vital para sostener la resistencia a largo plazo. En última instancia, la pregunta final es: ¿serán capaces los odesitas de mantener viva la llama de la resistencia y transformarla en una fuerza de cambio constructivo, o su grito se apagará bajo el peso de la represión? La respuesta, como siempre, se escribe día a día, en cada calle, en cada acto de coraje y en cada decisión colectiva. La historia de Odesa sigue abierta. Pero si algo nos enseña, es que cuando una sociedad se une y pierde el miedo, ninguna fuerza es capaz de encadenar su grito de libertad. La deuda de la pregunta queda saldada. El futuro depende de la voluntad de quienes, hoy, se atreven a decir basta.